Ejemplo 2.7 del libro de Hibbeler, edición 14, del libro de estática. Dice el ejemplo, el extremo de la barra O, que sería ese. Vamos a ponerlo ahí. El extremo de la barra O, esa barra, vemos que esa barra viene aquí, ¿verdad? Ese es un extremo. Y esta barra, ¿verdad? Vemos que aquí continúa este elemento. Pero ese extremo está sujeto, ¿verdad? Dice, está sometida. Ese extremo O de la barra está sometido a 3 fuerzas coplanares. O sea, fuerzas que están en el plano, por decirlo así, de la pizarra, ¿verdad? En ese plano. Entonces son 3 fuerzas coplanares y concurrentes porque todas, ¿verdad? Están llegando a ese punto. Determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. Si en este ejercicio usáramos la ley del paralelogramo, pues tendríamos que trabajar la fuerza resultante entre esta y esta fuerza. Tiramos una línea auxiliar paralela a esta fuerza y tiramos a partir de la punta de este vector una línea paralela a esta fuerza. Y donde se intersecan, pues ya tendríamos la fuerza resultante de estas dos. Después trabajaríamos esta fuerza resultante con esta fuerza, ¿verdad? Y hacemos el mismo proceso y obtenemos una fuerza resultante 3 o la fuerza resultante total. Pero aquí vamos a hacer uso de las componentes en X y Y de la notación escalar, más que todo, ¿verdad? La notación escalar. Y pues si es necesario, pues hacemos el planteamiento con la notación vectorial a través de un vector cartesiano. Pero vamos a darle solución. Ahí está el gráfico, ahí están las fuerzas, los ángulos, ¿verdad? Y todo, el triángulo dependiente. Y vamos a desarrollar entonces las componentes en X de cada una de esas fuerzas y las componentes en Y de cada una de esas fuerzas. Entonces planteamos lo que es la fuerza resultante en X. La fuerza resultante en X ¿de quién? De las componentes de cada una de las fuerzas en el eje X. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la fuerza 1 está ya en el eje X y vemos la dirección que es negativa en el eje X. Por lo tanto, aunque ella esté en este extremo del sistema cartesiano, pero vemos que está señalando para allá. Entonces yo esta fuerza fácilmente la puedo trasladar y ubicar ahí. Y vemos que es negativa y su magnitud 400 newton. Por lo tanto, ponemos ahí menos 400 newton. Vemos ahí esa flechita con ese signo, pues indica que las fuerzas que vayan o las componentes de este sistema de fuerzas que va en X, que vayan en esta dirección, pues decimos que van a ser positivas. Es como una especie de convención. Bueno, explicamos ahí. Entonces dice, la fuerza resultante en X va a ser igual a ese sigma fx es igual a la sumatoria de la fuerza en X o las componentes en X de cada una de estas fuerzas que están actuando en el extremo de la barra, en el extremo O. Entonces decimos la fuerza resultante en X va a ser igual a menos 400 newton, que sería la fuerza 1, que ya está en el eje X, no tiene componente en Y, toda su fuerza está en el eje X. La otra fuerza sería la fuerza 2, pero a esta fuerza 2 necesito su componente en el eje X, por lo tanto será la fuerza de 400 newton por el seno de este ángulo, que sería, el seno de este ángulo sería el cateto opuesto. Si trabajamos con el seno, ¿verdad? Sería esta distancia, pero es la misma distancia aquí. Por lo tanto, podemos hacer, ¿verdad? La componente de esta fuerza en el eje X va a ser igual a 250 newton por el seno de 45 grados. Y podemos ver que iría en esta dirección. Porque si esta es la fuerza resultante hablando solo de la fuerza 2, esta sería la fuerza resultante de la componente de esta fuerza en X y Y. Por lo tanto, si esta es la fuerza resultante de ella misma, entonces esta componente tendría que ir antes o esta componente tendría que ir después de esta componente. Y tienen que ir en esta dirección y después esta en esta dirección para que se puedan sumar. Por lo tanto, decimos que es positiva.
La otra fuerza sería la fuerza 3. Podemos ver, ¿verdad? Por el símbolo que va hacia allá, pues la componente en X va aquí y la componente en Y iría hacia arriba. Y de esa forma las dos componentes se suman y me dan la fuerza 3. Aplicando siempre, ¿verdad? Aquí estamos para obtener las componentes, aplicamos el principio del paralelogramo, de la ley del paralelogramo, tiramos esta línea auxiliar paralela a este eje, esta línea paralela a este eje, para obtener las componentes. Y la fuerza 3 pues sería la magnitud en sí de la fuerza 3, que es 200 newton, por la relación o la razón que hay entre este triángulo dependiente, que sería, aplicando, ¿verdad?, lo que es triángulos semejantes, entonces sería esta distancia o esta magnitud por la división de la distancia horizontal del triangulito entre su hipotenusa del triángulo dependiente que tenemos ahí. Entonces ahí lo tenemos, vemos que es negativo y ahí está planteado. Y ahora sería determinar esa fuerza resultante de las componentes en X de cada una de esas fuerzas. Aquí estamos usando más que todo la notación vectorial. Aquí no estamos usando I, el J, el I relacionado con el eje X, el J relacionado con el eje Y, que esos ya explicamos en los videos anteriores, son vectores unitarios cartesianos. Entonces aquí no estamos usando eso, ¿verdad? Directamente por observación le estamos dando, estamos dándole los signos correspondientes a cada una de las componentes que van surgiendo. Entonces, desarrollamos eso y ya obtenemos la fuerza resultante de todo esto, pero en el eje X. Vamos a ver si nos da positiva o negativa. Podemos observar entonces que la fuerza resultante de las componentes en X es igual a 383.2 newton negativo. El resultado de todo esto pues nos dio negativo. Quiere decir que la componente en X de todo, la componente total o resultante en X de todas estas fuerzas va dirigida en esta dirección. Y, o si no, ¿verdad? Lo escribimos sin el signo, pero le ponemos al ladito una flecha indicando que ese valor es en esta dirección. Y de la misma manera, pues vamos a determinar la fuerza resultante en el eje Y. Ok, entonces para la fuerza resultante en Y, hacemos la misma nomenclatura de la fórmula. Decimos la fuerza resultante en y aplicamos una flecha poniendo un signo positivo y la flecha indicando para allá, que indica que toda fuerza que vaya en esta dirección hacia arriba es positivo. Dice que va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en Y o las componentes en el eje Y de cada una de las fuerzas. Como observamos, la fuerza 1 no tiene componente en Y, toda está en el eje X, pues trabajaríamos con estas dos fuerzas. Para auxiliarnos, pues trazamos esta línea auxiliar que se proyecta hasta el eje Y es paralela a este eje, y esa sería, ¿verdad? Hasta donde llegue esa línea, pues ahí llegaría la componente en Y de esta fuerza. Y lo mismo para esta fuerza, tiramos una línea aquí, trazamos una línea paralela al eje X, donde llega la línea, pues ahí sería la componente en Y de esta fuerza. Podemos observar que esta componente en Y, pues vemos ahí, auxiliándonos de esta línea, podemos observar que va a dar al eje Y positivo. Y aquí también pues podemos observar con esta línea que usamos para auxiliarnos, valga la redundancia, ¿verdad?, para obtener las componentes en X, observamos que esta línea viene a dar al eje X positivo. Por lo tanto, la componente en X de esta fuerza dice que llega a dar al eje positivo, ¿verdad? Sería la distancia desde aquí hasta aquí. Pues explicando el principio, ¿verdad?, en sí de la ley del paralelogramo, para obtener esas componentes, auxiliándonos de esas líneas auxiliares, podemos ver que la fuerza 2 sería la magnitud 250. Para obtener este cateto adyacente a este ángulo, pues sería por el coseno. Entonces 250 por el coseno de 45 grados, le decimos que es positivo porque podemos observar que va en esta dirección, ¿verdad? La línea auxiliar me dice hasta dónde llega esa componente, entonces vemos que es positivo.
y lo dejamos ahí positivo. ¿Qué otro es positivo? Esta componente, dice la línea, que llega hasta ese punto. La componente estaría en esta distancia y es positiva. Entonces, ahí ponemos el positivo y vemos 200 por... ¿Cómo obtengo ahí esto con el triángulo pendiente? Pues sería, ¿cuál sería la razón? Sería el cateto en Y, o este cateto del triángulo de pendiente, ese que sería 3, entre la hipotenusa de ese triángulo. Entonces, de esa forma multiplicamos, desarrollamos esto, vamos a ver, bueno, por lógica sabemos que va a dar positivo porque las dos componentes están haciendo fuerza hacia arriba. Vamos a resolverlo para ver cuánto nos da. Podemos observar entonces que nos da 296.8 newton. Redondeándolo, pues quedaría con tres cifras significativas en 297 newton. Y vemos que es positivo, si no por la flechita que indicamos, podemos indicar, ¿verdad?, que hacia arriba esa componente. Entonces, observemos aquí la geometría. En el resultado de la componente en X vemos que nos da en esta dirección, negativo, porque si usted se fija, esta fuerza está jalando para allá, va en esa dirección, y esta fuerza va en esta dirección, su componente en X. La única fuerza que va en esta dirección, pues sería esta fuerza. Entonces, de esa forma hemos obtenido las componentes resultantes tanto en X como en Y del sistema de fuerza actuando en ese punto O. Ahora lo que nos queda es determinar la fuerza resultante. No en X ni en Y, sino la fuerza resultante de estas dos resultantes que hemos determinado. De esta resultante en X y de esta resultante en Y, vamos a obtener una sola fuerza resultante y después obtenemos la dirección, ¿verdad? Para saber estas tres fuerzas hacia dónde están jalando, ¿verdad? Hacia dónde está el efecto de esas tres fuerzas, hacia dónde se está dando el resultado de las tres fuerzas, ¿verdad? En qué dirección se está dando y qué magnitud tiene la fuerza resultante de las tres fuerzas que están actuando ahí. Aplicando el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Porque estamos trabajando con componentes en X y en Y. Entonces vamos a hacer un triángulo aquí, ¿verdad? Para dibujar esas componentes. ¿Por qué aplicamos el teorema de Pitágoras? Porque si lo vemos gráficamente, esta sería la fuerza resultante en X y esta se simboliza la fuerza resultante en Y. Entonces, una debe ir detrás de la otra. Una componente tiene que ir seguida de la otra. Entonces, la fuerza resultante, pues, por la ley del paralelogramo, sería la unión desde la cola de este vector hasta el extremo final de este vector. Entonces, esa sería mi fuerza resultante. Y como estamos trabajando con componentes rectangulares, pues fácilmente podemos aplicar, porque aquí se me forma un triángulo rectángulo, pues yo aplico la ley del paralelogramo y la ley el teorema de Pitágoras y determino la hipotenusa, que vendría a ser pues la fuerza resultante. Ahí está aplicada la raíz cuadrada de una componente al cuadrado o de un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada y nos da que la fuerza resultante es de 485 newton. ¿Verdad? Entonces esa es la fuerza total, ¿verdad? Sumándolas todo, porque algunas fuerzas repelen o impiden el desarrollo de otras fuerzas. Entonces hay una especie, ¿verdad? No vamos a decir de equilibrio, porque no estamos haciendo un equilibrio aquí, sino que estamos obteniendo una fuerza resultante total, ¿verdad? Entonces vemos que la fuerza resultante es 485 newton. Ahora necesitamos saber hacia dónde va esa fuerza. Pero por el gráfico podemos ver que si la componente en X va aquí y la componente en Y va aquí, pues ese ángulo sería este ángulo de aquí. Sería a partir del eje X negativo. Y de esa forma podemos determinar, ¿verdad?, haciendo trigonometría, la dirección de esa fuerza resultante. Vamos a calcular. Pues podemos observar aplicando trigonometría o la tangente inversa
que ese ángulo que explicábamos aquí arriba, ese ángulo, ¿verdad? Que explicábamos aquí, ¿cómo obtengo este ángulo si tengo este lado y este lado? Pues con la tangente inversa obtengo ese ángulo. Entonces me da 37.8 grados. ¿A partir de dónde? Del eje X positivo, 37.8 grados, y ahí iría mi fuerza resultante o el efecto de las tres fuerzas va en esta dirección. Solo sería graficarlo bien, ¿verdad? Como auxiliándonos de algún compás y indicando, ¿verdad? La magnitud usando alguna escala donde tal vez 10 centímetros equivalen a 100 newton y podemos verlo más preciso, ¿verdad? El efecto que producen las tres fuerzas en el extremo O de esa barra.